Bueno, estamos de vuelta en la mañana con Dari y con nosotros en el estudio se encuentra el doctor Héctor Balcácer. Él va a hablar con nosotros sobre el tema del cólera y también está con nosotros nuestra habitué, Nahuel Mercedes, la doctora. Muy buen día. Gracias, buenos días a todo el staff, los talentos. El doctor Héctor Balcácer hoy nos honra con su presencia en el segmento de salud, recordando siempre que la intención del mismo es educar en salud a la población. Y por qué no tomar un tema no menos importante, pero que realmente está robando público, está tomando la atención y realmente, ¿quién mejor que el doctor para adornarnos, para instruirnos en este sentido? Vamos a recordar, doctor Balcácer, que esto del cólera inicia hacia octubre del pasado año 2022, cuando una nacional haitiana joven de unos 32, 31 años fue el primer caso detectado. Y vamos en ese mismo orden a repasar que hace 2 semanas estábamos en el país con cerca de unos 25 casos. Ayer, 1 de febrero, íbamos por los 47 casos. Hoy creo que amanecemos con una cifra superior a los 50 casos. Es importantísimo aquí, básico, que nos oriente. ¿Qué es? ¿Qué podemos hacer? ¿Ante cuáles situaciones tenemos que tomar conducta importante de acudir a un médico y no quedarnos en casa? Porque eso es lo principal, el descuido ante los síntomas que presenta esta condición clínica, la dejadez de nosotros los pacientes, ¿verdad? Es que acarrea en la fatídica muerte. Entonces, el doctor Héctor Balcácer, bienvenido de nuevo a este su espacio, su segmento de salud en la mañana con Dari, para que nos instruya en este sentido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Realmente un placer estar con ustedes y con todas las personas que ven el programa ahora y como decimos siempre, a través de redes sociales, posteriormente con esa resaca informativa digital que queda colgada en los diferentes medios. Mira, lo primero que hay que decir es que primero el cólera no es una enfermedad nueva en República Dominicana. Independientemente de que nunca se le prestó la importancia que quizás el cólera debería tener, es una enfermedad que la tenemos desde el 2010. Hay que reconocer que en el 2010 llega el cólera a la isla La Hispaniola, reconocer que fue una enfermedad exportada, una enfermedad que en este caso en particular se exportó desde Nepal hacia la parte de Haití. Los cascos azules de la ONU, que era esa fuerza de intervención tratando de mantener el orden en Haití. Una de estas fuerzas vino desde Nepal, un país que está entre China y la India, y posteriormente se contaminó el río Artibonito y los casos de cólera en Haití sabemos que hoy en día se contabilizan, mal contados, cerca de 800,000 casos y aproximadamente entre 10 y 20,000 personas que murieron en territorio haitiano fruto de esta enfermedad. En la República Dominicana las cifras están un poquitito quizás escondidas detrás de una desinformación que yo entiendo que en ese momento ocurrió, en el cual se hablaba de 10,000 a 20,000 casos, dependiendo de la fuente que usted revise, y la cantidad de fallecidos posiblemente ronda entre 1,000 y 500 personas. Cuando uno evalúa este proceso se da cuenta que tuvimos un cólera activo entre el 2010 y el 2019 reportando casos todos los años. Entre el 2019 y el 2022 simplemente los casos de cólera dejan de reportarse y justamente cuando se iba a declarar la isla libre de cólera, oh sorpresa, aparecen nueva vez casos, primero en Haití y posteriormente en República Dominicana. En Haití en este momento se habla de más de 20,000 casos, se habla de que la cantidad de fallecidos en este momento está próximo o cercano a 700 casos de personas que han muerto. Hay que reconocer que en Haití muchas personas quizás no lo saben, pero se están aplicando vacunas desde hace un tiempo atrás, tratando justamente de frenar el proceso. Aquí en República Dominicana lo que llama la atención es que el gobierno recibió ya cerca de 80,000 vacunas, pendiente todavía un total de 145,000 vacunas, que es el número concreto que el gobierno ha anunciado que va a recibir, pero cuando uno evalúa la cantidad de personas que se han vacunado solamente, el reporte del periódico del día de ayer hablaba de cerca de 2,000 personas, independientemente de que se hace el llamado que en aquellos lugares donde se ha hecho el diagnóstico de cólera, las personas asistan a recibir la vacuna. Doctor, ¿hasta qué punto tiene República Dominicana capacidad instalada para atender a ciudadanos con cólera en lo inmediato? Ok, esa es una muy buena pregunta y sobre todo una de las grandes preocupaciones, porque hemos visto enfermedades como el dengue, como la chikungunya, Zika, influenza y el mismo coronavirus que en su momento hicieron colapsar el sistema. Sin embargo, la realidad es que en este momento, como dijimos anteriormente, en República Dominicana hemos tenido casos de cólera y eso no ha ocurrido. La realidad es que en este momento el Ministerio de Salud Pública está tratando de hacer un cerco epidemiológico, tratando de contener los casos de cólera. Por eso, si ustedes se fijan, se habla de que cuando aparece un caso,
hasta 10 casas cercanas a este lugar, se administra la vacuna para tratar de frenar la expansión de la misma. En cuanto a la capacidad, reconocer que es una enfermedad diarreica. El problema en este caso no es que pudiéramos tener o no capacidad para atender los casos de cólera. El problema es que se pueda diagnosticar y que todas las personas que presenten una enfermedad diarreica, generalmente fuera de lo habitual, porque se habla de que una persona con cólera es una de las peores diarreas infecciosas en el mundo. ¿Y cuáles son las características de esa diarrea? Lo que pasa es que hay un spot publicitario del Ministerio de Salud Pública que anda por ahí diciendo que si usted tiene diarrea en agua de arroz, reconocer que cuando ocurre una diarrea en agua de arroz, que son unas evacuaciones de color grisáceo, ya posiblemente es muy tarde, porque estamos hablando de que esas son las últimas etapas de la diarrea en el cólera. Cuando usted llegó ahí es porque a usted no le queda absolutamente más nada que sacar del intestino. Entonces, por tal razón, la realidad es que todo proceso diarreico en una persona que pudiera tener exposición, sobre todo en las áreas que el Ministerio de Salud Pública ha determinado que son los lugares con mayor probabilidad de adquirir o de presentar la enfermedad, deben buscar asistencia médica. Sé que muchas personas no están familiarizados con el cólera y entenderán que si tengo cólera me hago un coprológico y así hacen el diagnóstico. La respuesta es que no. Para usted diagnosticar cólera se necesita la muestra de las heces y se hace una prueba que detecta la presencia de la toxina. Porque hay que decir que si bien es cierto es una enfermedad producida por una bacteria y la gente dice, bueno, si es una bacteria tengo que tomar antibióticos, la realidad es que usted se infecta con la bacteria produce una toxina, que en dominicano pudiera ser un veneno que produce esa bacteria, estimula el intestino para producir un grupo de sustancias, en este caso cloro principalmente, que va a la luz del intestino, esto a la agua, y la gente presenta diarrea. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que yo te doy el antibiótico. Perfecto, eso disminuye el tiempo que vas a durar enfermo, pero no te cura de inmediato, porque la realidad es que hasta que la toxina, ese veneno que produce esa bacteria y que está estimulando a tu intestino para producir esa agua hacia el interior, usted va a seguir con las evacuaciones. Profesor, pero díganos un síntoma entonces que no nos lleve al extremo en ese caso. Claro, lo que pasa es que, repito, es una enfermedad diarreica infecciosa. La mayoría de las personas lo que van a debutar es con diarrea. Los vómitos no tienden a ser frecuentes. Los cólicos pueden estar presentes, pero tampoco es algo como esas evacuaciones. Por ejemplo, todo el que le ha dado una mebiasis sabe que presenta unos cólicos sumamente importantes. Aquí lo que va a primar es la diarrea. Y el asunto es que hay un 10%, porque las personas creen que a todo el que le da cólera va a presentar estas evacuaciones importantísimas, grandes cantidades. La realidad es que alrededor del 10%, el 15% de las personas con cólera es que van a tener esos cuadros severos. Las otras personas van a tener evacuaciones que no van a tener una gran importancia desde el punto de vista médico. Lo que sí hay que llamar la atención es que hasta una de cada 10 personas con cólera en el intestino no presentan diarrea. Por eso en algunos países, cuando usted llega de un lugar donde hay un brote de cólera, de que usted entra al aeropuerto, le dan antibióticos para tratar de disminuir la probabilidad de que si usted tiene el microorganismo de feca en algún sitio, no se lave bien las manos, contamine, y usted pudiera propagar el proceso en el territorio donde usted acaba de llegar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema con el cólera aquí no es un problema de salud pública, porque la realidad es, tenemos desde octubre, vamos a contar, octubre, noviembre, diciembre, enero y arrancó febrero, y tenemos cólera. El ministerio comenzó el proceso de vacunación en los lugares donde hay mayor probabilidad de casos. ¿Para qué? Para tratar de contener, disminuir la probabilidad de expansión de la enfermedad. No hemos tenido una sobrecarga del sistema de salud, no hemos tenido grandes cosas. Perfecto. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que los casos continúen incrementando y, por ejemplo, el doctor Senencaba, que ya lo mencionaron aquí en el programa, presidente del Colegio Médico Dominicano, dice que él entiende que los casos de cólera pudieran seguir incrementando. Sin embargo, el gobierno tiene que hacer todo lo posible porque eso no pase. ¿Por qué motivo? Somos un país eminentemente turístico. Somos un país que vive de un todo incluido de comida y bebida. ¿Cómo se transmite cólera? Agua y alimentos contaminados. Principalmente, no sé, si tú me estás vendiendo un todo incluido de comida y bebida y tú me dices que en tu país hay una cantidad de cólera importante y que se ha muerto un reguero de gente, ¿qué personas van a querer ir a comer y a beber a ese sitio? Entonces yo entiendo que el plan que ha hecho el gobierno de tratar de hacer una intervención temprana de los casos es lo adecuado, independientemente de lo que sí tenemos que reconocer, vuelvo y comento, es que esto, al igual que todas las enfermedades infecciosas, es algo completamente personal. El gobierno hizo el llamado de que no se bañen en el río Isabela, que no consuman agua de ese río, que traten de no bañarse, y que uno ve todos los días la gente bañándose en el río, pescando en el río y tomando el agua. Exacto. En algunos casos es muy necesario, pero la realidad es o se hierve el agua
o se clora el agua. Y reconocer que el hecho de clorar el agua son 5 gotas de cloro y esperar que repose 30 minutos el agua que usted acaba de colocar. En ese mismo orden de su última intervención, doctor, quería hacer la pregunta. Recuerda que tenemos televidentes de distintos puntos del país, ¿verdad?, que nos sintonizan y que luego esto queda colgado en las redes sociales que son tan importantes, que aportan muchísimo y la gente se educa, se instruye. ¿Hay lugares que usted pueda decir exactamente ahora vulnerables a cólera? Usted tocó el río Isabela. Entonces sabemos que eso es un punto importante porque es el foco, el agua contaminada, la gente la sigue consumiendo, la gente se sigue bañando, la gente sigue pescando en el río. Hay lugares del país vulnerables, hay zonas. Aquel televidente que está pendiente a esta conversación tan importante, que deba saber que está en condición de riesgo. No, claro, ya creo que tú hiciste un pequeño resumen. Y es más que nada cualquier lugar donde el río Isabela tenga algún tipo de influencia, hay que reconocer que se debe considerar vulnerable. ¿Por qué razón? Porque tenemos una fuente acuífera, una fuente de agua, la cual está contaminada. Y el problema es que limpiar ese tipo de fuente de agua es una labor titánica donde hay que hacer un procesamiento de agua, donde hay que hacer posiblemente un proceso que vaya más allá del brote de cólera. Y el problema es que también todas las provincias a nivel de la frontera. Pero lamentablemente hay que reconocer que hoy en día se sabe que las fronteras no sirven para las enfermedades, porque todo el mundo dice, deben intervenir las fronteras. Señores, el primer caso de cólera en el 2010, ¿ustedes saben dónde se diagnosticó en República Dominicana? En Higüey, en la Altagracia. Esa persona fue a Haití, visitó unos familiares y se devolvió y se diagnosticó con cólera en Higüey. En el 2022, el año pasado, en octubre, ¿ustedes saben dónde se diagnostica el primer caso de cólera también otra vez? En Higüey otra vez. Lo que quiere ha dicho que esa gente atravesó el país completo. Ya nos dimos cuenta, incluyendo lo que es la infección por coronavirus, que usted poder ponerle de que un freno a algo en la frontera es casi imposible. Entonces, por tal razón, aquí lo importante es que usted sepa que la salud es individual. Que si el gobierno hace un llamado de que a usted le toca vacunarse contra el cólera, vacúnese. Es una vacuna que es tomada y es una vacuna que, repito, tiene más de 65 años en uso para aquellas personas que tengan algún tipo de duda, porque hoy en día el problema es lo rápido que se diagnostica o lo rápido que se crean las vacunas. Y los grupos antivacunas, que repito, no han aportado absolutamente nada a este país ni al mundo, porque lo único que hacen es criticar y estar en contra de. En este caso en particular, van a comenzar ahorita diciendo que esa vacuna del cólera es para matarlo. Mentira. Esas vacunas, repito, se utilizan para cortar la transmisión y algo que no podemos olvidar. Ya vimos el impacto económico que tuvo el coronavirus porque limitó la llegada de turistas, frenó todo el aparato productivo en República Dominicana. El cólera es una amenaza que está latente sobre nosotros y hay que tratar de apoyar de la mejor manera posible cualquier tipo de acción por parte del ministerio. Reconocer que la intervención que se está haciendo en esos barrios donde está el río Isabela no es solamente el Ministerio de Salud Pública, está INAPA, está la CAS, Obra Pública, el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. O sea, hay más de una entidad que está trabajando en esos sitios para tratar de frenar la expresión, porque repito, todos podemos estar perjudicados de este proceso. Y la gente que tenga una torre o un edificio muy alto y muy caro, que entiende que el cólera no le puede llegar, hay que reconocer que quizás la muchacha del servicio, el muchacho que le ayuda con la compra, posiblemente vive en alguno de esos lugares vulnerables. Exacto. Higiene, básicamente. Claro Educarnos que sí, en ese sentido. Doctor Balcácer, gracias. ¿Es una dosis única, doctor, cada 2 años o...? Es excelente. Son 2 dosis. 2 dosis. 2 dosis tomadas, generalmente con 28 días a un mes de diferencia la vacuna. En este momento el ministerio priorizó, es entre 1 y 64 años la aplicación de la vacuna. Personal de salud, personal militar, policial que labore en el área y los lugares donde se haga el diagnóstico de cólera, se trata de aplicar la vacuna. La protección de la que está en el país, se habla que la protección es de 2 a 3 años, la vacuna, que es el proceso. Reconociendo que no es una protección a largo plazo, y vuelvo y comento, es para cortar la transmisión de cólera en espacio. Muy importante eso que usted comentó al final, doctor, que el hecho de no vivir en una zona
vulnerable no lo excluye. Claro no, que no. no estamos exentos a que nos pase. Porque bien usted dice, las domésticas, las ayudas en casa, hasta de repente en la torre más famosa, el verdulero, el señor agradable que siempre le lleva los aguacates a la 1:30, a la 1 de la tarde de repente, o la ensalada que usted baja la muchacha, el conserje le hace el favor de subirse el aguacate, usted no lo lava adecuadamente, o las frutas que usted compra en el supermercado, en los mercados, a veces para ahorrar tiempo, para ahorrar dinero, se va a unos lugares donde quizá la salubridad de los alimentos no es la más exquisita, ¿verdad? Entonces, no estamos exentos. La higiene, eso es básico. Y que comemos es muchísimo muy en la calle. importante, exactamente. Educarnos en lo que comemos, dónde lo comemos, saber cómo se prepara ese alimento, porque sabemos que es una condición de insalubridad. De hacinamiento. Siempre que se tome agua de los filtros, por ejemplo, esas grandes torres que tienen su propia fuente de agua, Lo que pueden pasa, mira, el problema, absorber el cólera. El por eso problema, es. lamentablemente, fue que tú viste lo que pasó en noviembre 4. El aguacerazo Sí. y la Ay, inundación. viernes fatídico. El viernes problema 4. es que cuando tú recuerdas ese día, todo inició, y hay 1000 imágenes de la gente tirando la basura por el medio de la calle. No sé si lo recuerdan. Es una Claro que imagen sí, así típica. fue. La gente comienza a tirar basura, se voltean los tanques. ¿Qué ocurre? En esos tanques, en esa funda de basura, ¿qué hay? El papel de sanitario de cualquier casa. ¿Qué pasa con la cisterna de la mayoría de los sitios? Está a este nivel y el agua está por aquí. Así es. Siempre filtra. Todo lo que se recogió en ese lugar posiblemente filtró esa cisterna. Y lamentablemente en este país no existe la tradición o la costumbre de lavar esa cisterna. Y ustedes ven que hay residenciales que usted se muda, dura 15 años viviendo y nunca ha visto que vaya nadie a limpiar esa cisterna. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que esas fuentes de agua también se convierten en una forma posteriormente de transmisión de enfermedades. Y eso puede ocurrir en cualquier lugar. Por eso es que hay que tratar de mantener clorada esa agua y tratar de mantener higiene. Esa ñañara que tiene la gente. Lo que te estoy diciendo. Después no saben de Israel, qué. por Dios. Doctor, pero una pregunta que no sé si la gente lo tiene clara. ¿Qué tiempo dura el proceso de diarrea con el cólera? Porque muy probablemente una gente diga, bueno, me cayó algo mal, pero ya tengo 2 días, tengo 3 días con diarrea, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo regularmente eso puede permanecer? Mira, para que la gente tenga una noción de decir, bueno, ya yo sé que no es la comida. Eso es una excelente pregunta y la realidad es que el cólera tiende a desaparecer solo de 3 a 5 días luego de que te da si no te mata, porque vamos a ser honestos. El problema con Pero- el cólera... Pero no me lo digas. No, Sí, sobrevive. Dios mío, doctor, pero Ok. No, Yo, permiso. Vamos a hablar. El cólera se considera dentro de las enfermedades diarreicas infecciosas posiblemente la más peligrosa de todas. Porque hay descrito casos de personas que se han muerto con cólera tan rápido como 5 horas. O sea, el cólera ha matado gente en 5 horas. ¿Por qué razón? Porque cada evacuación diarreica que una persona tiene pierde hasta 200 cc de líquido por cada evacuación. Lo que Quieres ha dicho que si usted evacuó 20 veces, usted perdió 4 litros. Para que tú tengas una idea, tú tienes 5 litros de sangre. O sea, estamos hablando de que tú puedes fácilmente en 2 o 3 horas evacuar la totalidad, desde el punto de vista de lo que es líquido, de la sangre que tú tienes en el organismo. Y el problema es que cuando una persona pierde muchos líquidos, los vasos sanguíneos se colapsan, se cierran, y aún tú trates con un suero de abrirlo, luego de que ese proceso ocurrió, es muy difícil que tú puedas regresar a esa persona al estado previo. Entonces, la otra realidad que existe es que el cólera va a desaparecer solo, con o sin tratamiento con antibióticos, si la persona se mantiene hidratada de manera adecuada, porque como te dije, es una toxina. Luego de que la toxina deja de funcionar, simplemente tú regresas a la normalidad. Por eso, el tratamiento básico del cólera es, usted tiene diarrea, le reponen la cantidad de líquido que usted pierda. Por eso ustedes van a ver que la mayoría de los espacios de tratamiento de cólera es una carpa y la gente tiene un camastro. Ustedes lo han visto, como los militares, que duermen en una tela y tiene un hoyo. Y la gente se acuesta y pone las nalgas en ese hoyo y debajo lo que tiene es un tanque blanco, un cubo blanco, donde miden la cantidad de heces para reponerlo justamente con los sueritos de rehidratación oral. Y en caso de que sea un caso muy grave, entonces las personas se le colocan sueros para tratar de reponer todo lo que perdió. Doctor, usted sabe que para el país que somos, que las personas no hacen caso a lo que dice Salud Pública, que para mí Salud Pública ha hecho lo que ha podido hacer, que es difundir y concientizar a la ciudadanía dominicana. Desde cuando comenzó el primer caso en Haití, comenzó ellos a dar advertencia y todo eso, que tomó la medida necesaria. Usted sabe que
yo me sorprendo porque en diciembre, al tener tantos vendedores ambulatorios que ponen muchos puestos de cerdo y todo eso, no hubo un aumento tan significativo del cólera, porque se esperaba a nivel epidemiológico que el aumento iba a ser más de 60 personas, 70 pacientes positivos, porque usted sabe que esa gente no tiene ninguna medida ni tampoco tiene un protocolo para cocinar como hacen los cerdos y todo eso. No, ni había tampoco Yo creo ningún que tipo de baño ambulante donde la gente fuera. Porque ese es el problema, la gente está en el medio de la calle vendiendo comida sin tener un lugar donde hacer su necesidad. Pero yo creo que se ha manejado bien a nivel, porque a nivel privado yo he visto muy poco internamiento de cólera. Bueno, no he escuchado todavía ninguno a nivel privado que se han ingresado. Sí está el protocolo que Salud Pública le dio a cada clínica de qué hacer cuando llegue el paciente y cuáles son las instalaciones que necesita. Sí, pero no. Eso me pregunta finalmente, si aparte de esto, si ha fallecido alguna persona. Hay un reporte oficial de una persona que perdió la vida y los demás casos todavía se han quedado en la niebla porque muchas personas ya estaban en su casa, aún tenían el diagnóstico, fallecen por ejemplo 2 o 3 días posteriores a haberse ido a su casa. Entonces por tal razón está en esa línea gris entre si fue el cólera o no fue el cólera. Es un problema que no tenemos un número real aquí, porque también la persona, los usuarios creen que porque tienen un proceso diarreico no van a una clínica o al hospital porque considera que es una ameba o algo que ya está acostumbrado a tener y comienza a automedicar y puede quedarse en su casa. Por eso yo creo que si a alguien le va a quedar algo aquí tiene que ser tanto al personal de salud como a los dominicanos y dominicanas. Y es decir, que todo proceso diarreico, teóricamente, en este momento pudiera ser cólera. Sí. Y mucha gente dirá Balcácer, y eso se diagnostica en cualquier sitio. La respuesta es que la mayoría de los laboratorios grandes, que no voy a decir nombre aquí que ustedes conocen, tienen la capacidad de realizar la prueba para identificar justamente la patología. Y la persona recibir el tratamiento y sobre todo el seguimiento dentro de lo que es la comunidad de los contactos de esta persona. Así es, como dice el doctor, que todo lo que llega, por ejemplo en COVID, todo lo que llegaba con un proceso respiratorio, primero había que descartar COVID. Lo contrario. Así es con el cólera. Bueno, pues queremos agradecerle al doctor Héctor Balcácer, infectólogo, que nos ha dado cátedra el día de hoy, ¿verdad? Muy aleccionadora la entrevista, y a nuestra doctora Nahuel Mercedes, que es nuestra líder, nuestra doctora de cabecera. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias doctores. Esta ha sido La Mañana con Dari. Mañana hay un programa de viernes. Sintonicen. Que tengan buen día.